El Padre Pío no tenía estigmas. Es un artículo que leo en este día y que pretendo desmentir. Si el Padre Pío no tenía estigmas, puede haber miedo y no hay esperanza. Si el Padre Pío tenía los estigmas, ya no tiene por qué haber miedo y hay esperanza. Este es el tema del día de hoy a propósito del coronavirus, de unas naciones que pierden la cabeza porque no tienen fe, y vamos a contraponer a ello los estigmas del Padre Pío, de un hombre que sí tenía fe. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal Bajo el Auxilio del Padre Pío. Bueno, el título de este artículo que ataca al Padre Pío es el siguiente: el Padre Pío, un santo que resultó un falsificador, que lo trae un portal colombiano que se llama Las Dos Orillas. Ya de hace tiempo atrás, de marzo del 2018, y el autor es un español que se llama Leo Bassi. Bueno, esto que está sucediendo ahora a raíz del coronavirus y demás, donde hay tanto miedo por el contagio, que es una pérdida de fe, porque se cierran las iglesias. En Francia un sacerdote de 88 años fue capturado porque hizo la misa con una veintena de personas y entonces no puede hacer eso porque la gente se contamina, porque no sé qué, porque hay que prohibir toda reunión, aunque sea la Santa Misa, aunque sea aquello que cura las almas y el cuerpo que es nuestro Señor. No. Ahora, ¿por qué se hace todo eso? ¿Por qué sucede eso? Porque se perdió la fe. ¿Y por qué se perdió la fe? Porque el hombre piensa más en sí que en Dios mismo, que en las realidades eternas. Entonces, en este artículo, ellos hablan del Padre Pío como un falsificador. Vamos a entrar en materia, pero antes recuerden que ustedes se suscriben al canal, le dan a la campanita, lo comparten con al menos 5 amigos y se hacen partícipes de la misa el próximo 22 de marzo, domingo 22 de marzo, de manera gratuita. Se inscriben aquí abajo en el link y van a tener esa misa gratuita, así que no lo dejen de hacer, porque esa misa es súplicas al Padre Pío, porque no, por nuestras enfermedades, problemas, pero también por todo este miedo que ha causado el coronavirus, y para que Dios tenga misericordia de nuestra nación, impida que se siga propagando el miedo y el mismo virus también, porque no, aunque a veces se está diciendo que no es tan complicado, pero en todo caso que sobre todo no impida la Semana Santa, no impida la Santa Misa, no impida las celebraciones litúrgicas y que podamos seguir teniendo las iglesias abiertas. Denle me gusta a este video y recuerden que al darle me gusta a este video vamos creciendo y vamos a poder llevar al Padre Pío a todos nuestros hogares. Esta imagen del Padre Pío tiene que estar en todos nuestros hogares, y para poder conseguir todo esto, vamos a crear algo que se llama los hijos protegidos del Padre Pío. Usted quiere ser hijo protegido del Padre Pío, tener al Padre Pío en su hogar y hacer que el Padre Pío esté en todos los hogares. Ya vamos a... puede dejármelo también en los comentarios, pero también en otro video ya les voy a explicar de qué se trata, para que todos seamos partícipes. Bueno, ustedes me disculpan la indignación, pero no tengo otra manera. Este artículo dice lo siguiente: el Padre Pío es un falsificador. Él habla de que en el domingo 9 de marzo del 2018, cuando se exhuma el cuerpo del Padre Pío, no se le encuentran los estigmas. Él como que nunca hubiese tenido los estigmas. Entonces él dice que eso ayuda, y que los católicos oscurantistas y fanáticos quedaron entristecidos y con grandes problemas, porque como la devoción al Padre Pío mueve millones, entonces la iglesia tiene un poder allí que tiene que guardar, y si el Padre Pío no tiene los estigmas, es un mentiroso, y si es un mentiroso no es un santo, y si no es un santo, ¿qué hacen 5 millones de personas visitándolo año a año en San Giovanni Rotondo? Es lo que yo les hablo: perder la esperanza. Aquí tenemos un video donde habla de los misterios de la muerte del Padre Pío, y dentro de esos misterios está que cuando él muere desaparecen los estigmas. O sea, no es ahora, cuando se saca el cuerpo, que no tiene los estigmas, es que desde el momento en que él murió ya no tenía los estigmas. ¿Por qué? Porque desaparecieron sorprendentemente. Tan sorprendente es esto que este hombre que ataca al Padre Pío dice
que un autor italiano, Sergio Losato, demostraba con documentos del Vaticano que el monje se hacía, leo textualmente, que el monje utilizaba ácido fénico para provocarse las heridas. Si esto fuera verdad, cuando el Padre Pío murió y ya no tenía los estigmas, los médicos hubieran podido corroborar que había una cicatrización, había una cicatriz allí, pero no había nada. Los médicos vieron y no había cicatriz ninguna. Entonces, si es que él se los hacía, ¿cómo es que no habían cicatrices? Entonces es un milagro, porque él se los hizo y sin embargo no tenía nada. En los 3 misterios de la muerte del Padre Pío vimos eso. En realidad esto no es así. Pero ¿cuál es la frase final con la que este hombre termina? O sea, ¿cuál es el punto que yo quiero rescatar, digamos, de aquí para la indignación nuestra y para mayor glorificación del Padre Pío? Él dice que para modernizar a España, para dejar de lado la religión, a Dios y para que el Estado sea laico, para que nos preocupemos solo de esta tierra y por tanto que si hay una enfermedad nos preocupemos para que no nos contagiemos, pero no pensemos en Dios, cierren las iglesias, no den la comunión como en Sevilla, prohíban que las iglesias estén abiertas, cierren todas las iglesias, la Semana Santa de Sevilla, que es la más conocida, ¿qué va a pasar con ella? No importa, porque todo tiene que estar en este plano y ya nada con Dios. Él dice eso, si queremos que eso sea así, este ya es el primer indicio. Y él dice, el primer, digamos, augurio. Eso sí, las cosas no pueden empezar con mejor augurio para empezar a instaurar un estado laico. Las manos del Santo Pío de Pietrelcina no tienen estigmas. Él dice, esto es genial, porque así el fanatismo de los católicos se acaba. El Padre Pío no tenía estigmas, es una falsedad. Y como es una falsedad, no importa ya ese hombre y la fe se mina cada vez más. Terminamos en un mundo como el de hoy que ya no sale a las calles en Italia, por ejemplo, ya no va a la misa o se cierran las iglesias o ya no, los padres no confiesan, no hacen la misa, no hacen nada por el miedo a infectarse. Es porque perdieron la esperanza y perdieron la esperanza porque el mundo es un mundo ateo que dice el Padre Pío no tenía los estigmas, es decir, ese santo, los santos de la iglesia son una mentira, ese Dios en el que creen es una mentira. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que nosotros sí tenemos esperanza y que podemos pedirle al Padre Pío, si yo me llego a enfermar de coronavirus, si usted se llega a enfermar, que nos cure, y sabemos que nos va a curar. ¿Por qué? Porque los estigmas que él tenía en sus manos eran reales. Y este es un artículo mucho antes del 2018, es del año 2002, desde Roma, donde dice lo siguiente: el doctor Nicola Silvestri, subdirector sanitario de la Casa Alivio del Sufrimiento, el hospital que el Padre Pío fundó, dio una conferencia sobre los estigmas del Padre Pío y él dice, desde el punto de vista médico, aquí no es suposiciones de ningún tipo, sino médico, científico, dice, desde el punto de vista médico, precisó el doctor Silvestri en su conferencia, los estigmas no pueden considerarse como heridas o llagas, pues no tienden a cicatrizar ni siquiera cuando son curadas. Es decir, así las llagas, los estigmas del Padre Pío fueran se intentara curar, no se cerraban, no se curaba. No sufren procesos de infección ni descomposición. Entonces, imagínese usted tener una herida que traspasa su mano. Entonces, si meten el dedo, pasaría que traspasa la mano. ¿Qué pasaría si empieza a sangrar? Primero no se desangra, ¿cómo no se desangra? Luego la herida no se cierra, ¿por qué no se cierra? Al intentar curarla no se puede curar, sigue abierta, sigue sangrando y sin embargo no se desangra la persona, nada de ello. No sufren procesos de infección, tampoco se infecta. No hay descomposición, no degeneran en necrosis, no emiten mal olor, sangran y permanecen estacionarias, es decir, así tal cual, e inalteradas durante años, contra toda ley de la naturaleza. El subdirector del hospital fundado por el Padre Pío subrayó que los estigmas son la reproducción exacta, incluso por lo que refiere al lugar de las llagas de Jesús según los estudios de la Sábana Santa. Sábana Santa dice que las heridas estaban aquí. Hay veces que hay cuadros donde las heridas están aquí. Y eso se decía porque esta parte podría resistir el cuerpo, mientras se decía que esta parte no podría resistir el cuerpo. Sin embargo, cuando se estudió la Sábana Santa se vio que estaban aquí. Y luego un médico dijo, en realidad esta parte, los músculos de esta parte van así y podrían resistir el peso del cuerpo. Así que él dijo, la Sábana Santa es real, las heridas estaban aquí
y no aquí, sino aquí. Bueno, entonces dice que en el mismo lugar donde estaban las heridas de nuestro Señor estaban las del Padre Pío. Además explicó, no se manifiestan, y este detalle es importante para rebatir la teoría de quienes las consideran como un producto de la sugestión. En el lugar de las llagas del crucifijo ante el que el individuo reza. En efecto, hasta el siglo XVII los crucifijos tenían la llaga al costado, del costado a la derecha, mientras que los estigmas se producían en el costado izquierdo. Aquí entra otro punto, yo creo que me salté algo. Los estigmas son la reproducción exacta incluso por lo que se refiere al lugar de las llagas de Jesús, según los estudios de la Sábana Santa. Bueno, claro, porque aquí los estigmas que el Padre Pío no solo era los de la mano, sino las heridas de los pies y la del costado. Solo que la herida que él tenía era la izquierda. Ahora, lo que entonces él menciona, ahora comprendo más la lectura, porque sí me había perdido un poco. Hasta el siglo XVII la herida del costado se hacía a la derecha. Sin embargo, los estigmas siempre, la herida del costado se presentaba a la izquierda. Entonces, alguien diría, bueno, si eso es sugestión o se producía, ¿por qué se producía en la izquierda y no en la derecha? Si las personas veían que era la derecha. El científico explicó que, abro comillas, sobre estos fenómenos la Iglesia es justamente severa y solo tras rigurosos estudios y controles de médicos y teólogos se ha pronunciado en un número bastante limitado de casos. Cierro comillas. Para reconocerlos como válidos, siguió diciendo, la Iglesia exige ciertas condiciones que deben caracterizar a este fenómeno. Deben aparecer todos al mismo tiempo, deben provocar una importante modificación de los tejidos, deben mantenerse inalterados a pesar de las terapias médicas, deben producir hemorragias, deben carecer de infecciones o supuración y de cicatrización instantánea y perfecta. Hay al menos unos 80 santos y beatos cuyos estigmas han sido válidamente documentados, reveló el médico. La Iglesia reconoce el fenómeno, pero no propone creer con sentencias dogmáticas o doctrinales sobre ello. Por no creer en ello uno no se va a condenar, pero lo reconoce como algo sobrenatural. El doctor Silvestri ha explicado que existen también casos de falsos estigmas, sobre todo entre las personas víctimas de histeria, que se provocan ellas mismas las heridas. Sobre la naturaleza de los estigmas, si el doctor Silvestre indicó que son múltiples las teorías propuestas por escuelas diversas que intentan negar el carácter sobrenatural de los estigmas. Ninguna, dice el doctor, de estas hipótesis, sin embargo, resiste la crítica objetiva y rigurosamente científica, reconoció. Ni la medicina, ni la psicología y ni siquiera los positivistas intransigentes como Jean-Baptiste Dumas han podido negar la realidad del fenómeno. Si los estigmas dependieran de fuerzas naturales, explicó el doctor Silvestri, habrían aparecido en todos los tiempos y se debería encontrar la descripción en la literatura médica, mientras que hasta el siglo XII, cuando aparecieron en el cuerpo de San Francisco, no se había hablado de estigmas. Los verdaderos estigmas hasta ahora estudiados se presentan por sus características internas y externas fuera de todas las leyes que regulan la fisiopatología y hay que considerarlos como fenómenos de tipo sobrenatural, concluyó el médico. Es decir, los estigmas del Padre Pío que fueron estudiados por médicos, que fueron corroborados por médicos, que ellos mismos examinaron las heridas, eran reales. Que el cuerpo en el 2018 ya no tuviera los estigmas no es nada nuevo, ya vimos que cuando él murió desaparecieron y tenemos el testimonio de los médicos que vieron los estigmas del Padre Pío. ¿Por qué es importante tener eso en mente? Porque si un hombre tuvo los estigmas, algo tan real, algo como atravesar el dedo, o sea, meter el dedo y atravesar la piel y que esos estigmas tienen todas esas características, no se infectan, no se curan, etc. Si eso es real, es porque Dios existe y porque Dios actúa en la naturaleza y porque Dios está con nosotros y porque el Padre Pío fue una muestra de la cercanía de Dios con nosotros, una misericordia de Dios con nosotros. Nos permitió tener el siglo XX, en un siglo de tanta ateísmo, de tanta revolución sexual y demás, un hombre que decía Dios existe y mírenlo, yo represento lo que es Dios, sus sufrimientos, sus estigmas, todo. Realmente Dios actúa a través de este hombre. Y si eso es así, Dios también actúa a través de nosotros. Miren lo importante de ese pensamiento. Si Dios actuó por medio del Padre Pío tan real, por mí también puede actuar. Y así venga el coronavirus, y así venga cualquier cosa, Dios nos va a ayudar. Cerrar las iglesias,
impedir los sacramentos, tal vez no tener la Semana Santa y esas leyes civiles que quieren cerrarlo todo. Nada de eso puede curar realmente. Solo nuestro Señor puede curarnos, como ya se ha demostrado en la historia, y el Padre Pío nos puede curar. Pero este hombre entonces lo que hace en su artículo, Leo Bassi, es decirnos: las manos del Santo Pío de Pietrelcina no tenían estigmas. Es un buen augurio del comienzo de un estado que no tenga Dios, que no tenga iglesia, que no tenga religión, pero que tiene coronavirus. Yo diría, un estado con Dios, un estado que vuelve a Dios, las almas que confían en Dios, que tienen esperanza, que se vuelven a Dios para pedir clemencia y decir, bueno, Señor mío, si esto es un castigo tuyo, esto del coronavirus, pues lo aceptamos, y si es así, también protégenos. Y con el Padre Pío, con la intercesión de Él nos va a proteger. O si Él quiere que nos infectemos, entonces ofrezcamos a Dios todo ello. ¿Pero por qué? Porque tenemos fe, y sobre todo en contra de este hombre, porque el Padre Pío sí tenía los estigmas. Estimados amigos, denle me gusta a este video para que sigamos creciendo, para que podamos difundir esta imagen del Padre Pío por todo lugar. Recuerden que en la descripción está el link para que ustedes escriban a la Santa Misa y sigamos hablando del Padre Pío. Y en los comentarios ustedes me pueden poner de qué desea que hablemos. Podemos tener también un video dedicado a esta cuestión del coronavirus, de cómo el Padre Pío trataría esta cuestión, y sobre todo para tener esperanza y no dejarnos confundir ni llevar por el miedo. Recibamos la bendición del Padre Pío y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.